Las gotas heladas de lluvia golpeaban mi rostro con la insistencia de un reloj que marca el tiempo final, deslizándose por las grietas de mi abrigo de lana vieja, que ya pesaba 3 kilos por el agua acumulada. Estaba parada frente al imponente pórtico de roble macizo de la mansión en las Lomas, una propiedad que yo misma había pagado hace 5 años, firmando un cheque de $320,000 para la entrada, aunque nadie allí dentro parecía recordarlo esta noche. Mis manos temblaban, no solo por los 8 grados de temperatura que hacían tiritar mis huesos de 68 años, sino por la adrenalina fría de la actuación que estaba a punto de ejecutar. A través de los ventanales blindados podía ver el resplandor cálido de las lámparas de araña y siluetas elegantes sosteniendo copas de cristal, ajenos a la miseria fabricada que aguardaba en su umbral. Toqué el timbre una segunda vez, sintiendo cómo la humedad traspasaba mis zapatos desgastados, esos que compré en una tienda, de segunda mano específicamente para este momento de humillación calculada. La puerta se abrió apenas unos 20 centímetros, retenida por la cadena de seguridad, como si yo fuera una vendedora ambulante peligrosa o una criminal buscada, y no la mujer que les dio la vida y el capital. Lorena apareció en el hueco, brillando con un vestido de seda esmeralda y ese collar de zafiros que le regalé cuando cumplió 40. El contraste entre su perfume francés y mi olor a lluvia estancada fue inmediato y violento. Sus ojos no mostraron preocupación, ni siquiera sorpresa, sino una irritación profunda, esa molestia que siente la gente rica cuando algo feo mancha su paisaje perfecto. Ella bloqueó la visión hacia el interior con su cuerpo, asegurándose de que la fiesta no se contaminara con mi presencia, mientras yo encorvaba la espalda deliberadamente, adoptando la postura de una anciana derrotada por la vida, esperando que su corazón tuviera algún remanente de la niña que yo crié. «Hija, por favor, no tengo a dónde ir esta noche». Mi voz salió quebrada, un susurro ronco ensayado para evocar piedad, mientras extendía una mano arrugada y húmeda hacia el borde de la puerta. «El banco ejecutó el embargo esta tarde. Se llevaron todo, Lorena. Cambiaron las cerraduras de la casa grande mientras estaba en la farmacia, y mis tarjetas ya no pasan. Solo necesito un sofá, un rincón en el garaje, cualquier cosa para no dormir bajo esta tormenta». Detrás de ella, el sonido de las risas y el tintineo de los cubiertos de plata sobre porcelana fina creaba una barrera sónica de indiferencia. Alguien contaba un chiste sobre inversiones en la bolsa y las carcajadas estallaron como bofetadas en mi cara. Pude ver de reojo a un camarero con chaleco negro que se detuvo con una bandeja de canapés, mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza ajena, pero Lorena se movió rápido para tapar mi visión, temerosa de que sus invitados importantes, probablemente socios del club de campo o esposas de banqueros, vieran a su madre convertida en una mendiga. La vergüenza social era su mayor miedo, mucho más grande que el miedo a que su madre muriera de hipotermia en su vereda de mármol importado. Lorena suspiró con fuerza, un sonido de exasperación que expulsó aire caliente hacia mi cara fría, y sus dedos con manicura perfecta se aferraron al borde de la puerta con la intención clara de cerrarla. Me miró de arriba abajo, escaneando mi ropa sucia y mi cabello pegado a la frente, y su expresión se endureció con la crueldad de quien protege su estatus a toda costa. «Madre, por favor, tengo al vicepresidente del consejo y a su esposa cenando aquí. No puedes venir a mi casa a pedir dinero con esa ropa espantosa y dando lástima», siseó en voz baja, pero con la intensidad de un látigo. «Me estás avergonzando. Vete a un hotel barato o llama a la beneficencia, pero no te quedes parada ahí arruinando mi noche». En el bolsillo derecho de mi abrigo empapado, mis dedos apretaban con fuerza un billete de $50, tan arrugado y sucio como me sentía yo en ese instante. Era la gran ayuda que mi hijo Gonzalo me había arrojado hacía apenas 40 minutos, cuando me presenté en su oficina de cristal, fingiendo la misma bancarrota, y él, sin siquiera levantar la vista de su tablet, me dijo que estaba muy ocupado para dramas. Ese billete era la única evidencia física que tenía hasta ahora del valor de mi maternidad para ellos. $50 por 28 años de sacrificios, de noches sin dormir
y de imperios construidos. Apreté el papel hasta que mis nudillos se pusieron blancos, transformando ese dolor agudo en el pecho en un combustible frío y denso que necesitaría para lo que vendría mañana. Solo una noche, Lorena. Estoy helada y tengo hambre. Insistí una última vez, mirándola directamente a los ojos, buscando cualquier rastro de humanidad, dándole la última oportunidad de salvarse del infierno que yo misma desataría. Soy tu madre. Te compré esta casa. ¿No valgo ni siquiera 1 metro cuadrado de suelo seco para ti? Su respuesta fue una mirada de desdén absoluto y un movimiento rápido de su mano hacia el pestillo. Ya te di dinero el mes pasado, madre. Si lo malgastaste en tus deudas, es tu problema. No vuelvas hasta que estés presentable. La puerta de roble se cerró de golpe en mi cara. El sonido seco del cerrojo automático girando fue como el veredicto final de un juez en una corte suprema. Me quedé allí, sola bajo la lluvia que arreciaba, mirando la madera barnizada que separaba su mundo de opulencia de mi supuesta miseria, escuchando cómo la música de jazz volvía a subir de volumen en el interior para tapar el momento incómodo. El agua fría se colaba por mi cuello, pero extrañamente ya no sentía frío. El fuego de la indignación me calentaba desde adentro, una llama azul y constante que quemaba cualquier rastro de tristeza maternal, dejando solo la claridad cristalina de la justicia. Metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y saqué mi teléfono móvil, deteniendo la grabación de voz que había estado corriendo durante los últimos 5 minutos. El archivo se guardó automáticamente junto con el de Gonzalo. Me di la vuelta lentamente, dejando atrás la mansión de $3 millones que legalmente todavía pertenecía a mi sociedad anónima, y caminé hacia la oscuridad de la calle donde el chofer de mi confianza esperaba en un sedán discreto a 2 cuadras de distancia. Lorena pensaba que había cerrado la puerta para proteger sus muebles italianos de una anciana sucia, pero en realidad acababa de cerrar la puerta a su herencia, a su futuro y a cualquier posibilidad de clemencia. Me limpié una gota de lluvia de la mejilla, que bien podría haber sido una lágrima si todavía tuviera corazón para llorar por ellos, pero mi corazón se había endurecido esa noche como el acero de las máquinas de mi fábrica. Tenía 2 pruebas irrefutables, un billete arrugado y un audio devastador, pero faltaba la tercera pieza del rompecabezas, la única variable que aún no había probado. Mi hijo menor, Nicolás, y esa nuera, Elena, a la que yo había despreciado por ser poca cosa para nuestra familia. Mañana, cuando el sol saliera y el abogado Manuel Ríos abriera su maletín de cuero negro, Lorena y Gonzalo descubrirían que la madre, pobre, que rechazaron en la lluvia, era en realidad la dueña de todo el suelo que pisaban. Mientras el motor del sedán ronroneaba suavemente, alejándonos de la mansión de 1900, Lorena, el silencio en el asiento trasero me permitió secarme la cara con un pañuelo de seda que sacó mi chofer, pero mi mente viajó 28 años atrás, a un silencio mucho más aterrador y definitivo. Recordé el día exacto en que me quedé viuda a los 40 años, parada frente a una tumba fresca con 2 niños pequeños aferrados a mis piernas y una empresa textil al borde del colapso total. En aquel entonces no había mansiones ni chóferes, solo una deuda bancaria que ascendía a $1.200.000 y un consejo de administración compuesto por hombres grises que me sugerían vender todo por centavos y retirarme a coser en casa. Esa fue la primera vez que sentí el frío del desprecio subestimado, el mismo frío que sentí hoy en el pórtico de mi hija, y tal como hice en aquel entonces, transformé el miedo en una estrategia de guerra comercial silenciosa. Me vi a mí misma en esas noches interminables de 1996, sentada en la oficina de la fábrica bajo la luz parpadeante de un fluorescente, revisando libros de contabilidad, hasta que mis ojos ardían como si tuvieran arena. Durante 5 años consecutivos, trabajé turnos de 16 horas diarias, llegando a la planta a las 5 de la madrugada para supervisar el tintado de las telas y saliendo pasada la medianoche después de negociar con proveedores asiáticos. Mis manos, que hoy lucen manchas de la edad y anillos discretos, en aquel entonces estaban permanentemente teñidas de añil
y resecas por el polvo de algodón, porque yo no era una dueña que mandaba desde lejos. Yo estaba allí, en el suelo de la fábrica, asegurándome de que cada metro de tela que salía pagara las hipotecas de riesgo que firmé para salvar el patrimonio que hoy mis hijos creen merecer por derecho divino. El sacrificio no fue solo físico, sino una amputación sistemática de mi propia vida personal para nutrirla de ellos, una inversión de tiempo que jamás recuperaría. Me perdí exactamente 12 festivales escolares, 4 entregas de diplomas y un número incalculable de cenas familiares. No porque no quisiera estar allí, sino porque tenía que garantizar los $250,000 que costaron sus educaciones en las universidades privadas más elitistas del país. Recuerdo el dolor agudo en el pecho, una punzada física de culpa, cada vez que Lorena o Gonzalo lloraban porque mamá no estaba para leerles un cuento, mientras yo estaba en una sala de juntas, llena de humo cerrando un trato de exportación que pagaría sus ropas de marca y sus campamentos de verano en el extranjero. Compré su futuro vendiendo mi presente, firmando cheques con una regularidad de metrónomo para cubrir caprichos que ellos consideraban necesidades básicas. Cuando Gonzalo cumplió 18 años, exigió un coche deportivo europeo, alegando que todos sus amigos tenían uno. Y yo, cegada por la culpa de mi ausentismo laboral, firmé el cheque de $60,000 sin pestañear, pensando que el dinero podía llenar los huecos de mi ausencia. Creé monstruos insaciables alimentándolos con cucharas de plata, confundiendo su alegría momentánea con amor filial, sin darme cuenta de que estaba entrenándolos para ver en mí no a una madre, sino a un cajero automático humano que debía dispensar efectivo cada vez que presionaban el botón de la queja o el chantaje emocional. La culminación de esta ceguera financiera ocurrió hace apenas 4 años, cuando decidí asegurar su estabilidad habitacional comprándoles las casas donde ahora me cierran la puerta. Recuerdo la tarde en la notaría, con la pluma pesada en la mano, firmando 2 cheques de caja por valor de $500,000 cada uno para las entradas de sus respectivas mansiones en el barrio alto. Lo hice con la esperanza ingenua de que, al darles un techo de lujo, ellos finalmente me invitarían a formar parte de sus hogares, que tendríamos esos domingos de asado y nietos corriendo por el jardín que veía en las películas. Fue la transacción más costosa y menos rentable de mi vida. Una compraventa de afecto donde yo puse todo el capital y no recibí ni siquiera un recibo de agradecimiento genuino. La reacción de Lorena al recibir las llaves de su casa, de 800 metros cuadrados, fue el primer indicio claro de que mi inversión estaba perdida. En lugar de un abrazo o lágrimas de gratitud, recorrió el salón principal frunciendo el ceño, criticando las molduras del techo y comentando con desdén que la decoración era antigua y que necesitaría otros $100,000 inmediatos para hacerla habitable. No hubo un «gracias, mamá», solo una lista de exigencias para remodelaciones y el comentario hiriente de que mis gustos estaban pasados de moda, igual que yo. Me tragué la ofensa, sonriendo con esa paciencia estúpida de las madres que perdonan todo, y firmé otro cheque para los decoradores, creyendo que si la casa quedaba perfecta, ella finalmente me querría dentro de ella. Con Gonzalo, la dinámica fue diferente pero igualmente cruel. Él llevó la ingratitud del ámbito doméstico al profesional, intentando borrarme de la empresa que yo levanté desde las cenizas. En las juntas directivas de los últimos 2 años, comenzó a interrumpirme sistemáticamente, hablando sobre mí como si yo no estuviera presente, diciendo a los accionistas que yo estaba cansada y vieja para entender la economía digital. Me presionaba semanalmente para que le cediera el control total de las cuentas bancarias y la presidencia ejecutiva, sugiriendo con una sonrisa de tiburón que debería irme a descansar a una casa de retiro en la costa, lejos de los negocios donde, según él, yo ya era un estorbo obsoleto que frenaba el crecimiento de su empresa. El aislamiento afectivo fue la herramienta de tortura que usaron para ablandarme, una estrategia coordinada de silencio y ausencia. Dejaron de llamarme para saber cómo estaba mi salud y solo aparecían en mi casa si necesitaban una firma para un aval o si era Navidad,
y sabían que habría sobres con dinero bajo el árbol. Mis cumpleaños se convirtieron en fechas trámites, con visitas de 20 minutos cronometrados y regalos impersonales comprados por sus asistentes, mientras yo mantenía la fachada de la matriarca feliz, cocinando banquetes para 12 personas que terminaban sobrando en la nevera porque tenían otros compromisos y se iban antes del postre. Yo era útil, pero no querida, necesaria para sus finanzas, pero irrelevante para sus vidas. Ahora, sentada en la oscuridad del coche, sumé mentalmente la hoja de balance de mi vida materna. 28 años de trabajo esclavo, millones de dólares transferidos en propiedades y educación, y el retorno de inversión era un billete arrugado de $50 y una puerta cerrada en la cara bajo la lluvia. La matemática era brutal y la conclusión ineludible. Había criado parásitos con ropa de diseñador que esperaban mi muerte como quien espera el vencimiento de un plazo fijo. Pero lo que ellos no sabían, lo que su arrogancia les impedía ver, era que la misma mujer que supo negociar con tiburones financieros en los años 90 todavía vivía dentro de este cuerpo de anciana y que la auditoría final estaba a punto de comenzar. El coche giró bruscamente, abandonando el asfalto perfecto de las lomas para adentrarse en las calles bacheadas y mal iluminadas del Distrito Sur, donde vivía el único hijo en el que no invertí millones. Nicolás, mi hijo menor, el soñador, que rechazó entrar en la empresa para ser profesor de historia en una escuela pública. Siempre fue el marginado de la familia, el que recibió menos porque pedía menos. Mientras a sus hermanos les compraba departamentos, a él solo le di libros y mi desaprobación silenciosa por no tener ambición. La culpa me golpeó con una fuerza nueva. Había gastado una fortuna en los hijos equivocados y había ignorado al único que quizás, solo quizás, me abriría la puerta sin pedir un cheque a cambio. Miré por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba de mansiones, con seguridad privada a bloques de apartamentos modestos con ropa tendida en los balcones y grafitis en las paredes. La lluvia aquí parecía caer más fuerte, sin árboles frondosos que la amortiguaran, y la realidad de la vida de Nicolás me golpeó de frente. Él vivía con un sueldo de maestro, luchando mes a mes, casado con Elena, esa chica que fue camarera y a la que yo nunca acepté del todo, porque no tenía pedigrí. Siempre los miré con lástima y superioridad, pensando que habían fracasado en la vida. Pero esta noche, mi vida de millones de dólares cabía en una bolsa de plástico mojada, y ellos eran mi última esperanza. El chófer detuvo el vehículo a una cuadra de su pequeño edificio para no llamar la atención con un coche de lujo en este vecindario. «Espere aquí, Roberto. Si en una hora no salgo, es que me han dado refugio», le dije bajando de nuevo a la lluvia, sintiendo el peso de mis 68 años más que nunca. Caminé hacia su puerta de metal oxidado, ajustando mi actuación, pero sintiendo un miedo real esta vez. Con Lorena y Gonzalo, el rechazo era doloroso pero financiero. Con Nicolás, si me rechazaba, confirmaría que fallé con los tres, que mi fracaso como madre era absoluto y total. Levanté la mano para tocar el timbre, y por primera vez en la noche no estaba fingiendo temblar. Toqué el timbre oxidado del departamento 4B, un sonido agudo y chirriante que resonó en el pasillo de cemento desnudo, y esperé con el corazón en un puño. No pasaron ni 10 segundos cuando la puerta se abrió de par en par, sin cadenas de seguridad ni mirillas desconfiadas, revelando a Elena, la nuera a la que yo había llamado oportunista en tantas conversaciones privadas. Llevaba un pijama de algodón desgastado y el cabello recogido en un moño desordenado, pero al verme allí, empapada y tiritando, sus ojos no mostraron el asco de Lorena, sino un terror genuino por mi estado físico. No preguntó qué hacía ahí, ni por qué me veía como una indigente. Simplemente soltó el trapo de cocina que tenía en la mano y me jaló hacia adentro, envolviéndome en un abrazo que no le importó mojar su propia ropa con mi abrigo sucio. «Nicolás, es tu madre. Trae toallas secas. Rápido», gritó hacia el fondo del pasillo, mientras sus manos frotaban mis brazos con una urgencia que me desarmó. Me condujo hacia el interior, y el cambio de atmósfera fue un choque térmico y emocional. Dejé atrás el frío cortante de la calle
para entrar en un calor humano que olía a cebolla frita y a limpieza humilde. Elena me quitó el abrigo pesado con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus manos trabajadoras, esas manos que yo había criticado por ser rústicas, y me sentó en una silla de madera que cojeaba un poco, pero que me sostuvo con firmeza. Nicolás apareció corriendo desde la pequeña habitación del fondo, con los pies descalzos y una toalla blanca en las manos, su rostro una máscara de incredulidad y preocupación. «Mamá, ¿qué pasó? Estás helada», dijo arrodillándose frente a mí para secarme el cabello, sin importarle que el agua goteara sobre la alfombra barata. Lo miré a los ojos, buscando esa chispa de cálculo o fastidio que había visto en sus hermanos, pero solo encontré una angustia transparente, la mirada de un hijo que ve a su madre sufrir y siente el dolor en carne propia. «Me echaron, hijo. Lo perdí todo. La empresa, la casa. No tengo nada», mentí soltando la bomba que debería haber detonado su rechazo, esperando que me dijera que no podían mantenerme. En lugar de preguntas sobre herencias perdidas o recriminaciones por mi mala gestión, Nicolás me besó la frente húmeda y suspiró con alivio. «Lo importante es que estás aquí y estás bien. El dinero va y viene, mamá. Aquí no te va a faltar un techo». Me quedé muda, paralizada por la dignidad de su pobreza frente a la miseria moral de la riqueza de sus hermanos. Elena ya estaba en la cocina, sirviendo un plato hondo de sopa de fideos, el vapor subiendo en espirales que empañaban los vidrios de las ventanas cerradas, creando un refugio hermético contra el mundo exterior. Mientras tomaba la sopa, mis ojos de auditora comenzaron a escanear el entorno, buscando pistas tangibles de su situación real, datos que había ignorado durante años desde mi trono de oro. El apartamento no tenía más de 50 metros cuadrados. El salón y la cocina compartían un mismo espacio apretado, donde los libros de historia de Nicolás se apilaban en torres precarias sobre el suelo, porque no tenían estanterías suficientes. No había obras de arte ni muebles de diseñador, solo lo esencial, pero todo estaba impecablemente limpio, cuidado con el orgullo de quien valora lo poco que tiene. Mi mirada se detuvo en la nevera, un modelo antiguo que zumbaba con esfuerzo en la esquina, y noté que la puerta estaba casi vacía de imanes o adornos, salvo por un papel solitario sujeto con una pinza magnética. Aprovechando que Elena fue a buscar ropa seca a su habitación, me levanté con dificultad fingida y me acerqué para leer el documento. Era un aviso de corte de la compañía eléctrica, fechado hace 2 días. La deuda ascendía a $180, una cifra irrisoria para mi yo empresarial, pero evidentemente una montaña impagable para ellos en este momento del mes. Volví a la silla justo cuando Nicolás entraba con una manta de lana y sentí una punzada de vergüenza. Estaban a punto de quedarse sin luz y, sin embargo, no dudaron en encender la estufa eléctrica para calentarme. «Perdona que no tengamos cuarto de huéspedes, mamá», dijo Nicolás, acomodando la manta sobre mis hombros. «Dormirás en nuestra cama. Elena y yo nos arreglamos en el sofá. Es bastante cómodo». Intenté protestar, decir que el sofá era suficiente para mí, pero ellos se negaron con una firmeza cariñosa que no admitía réplicas, insistiendo en que la abuela merecía el mejor descanso. Después de la cena, fingí un agotamiento extremo para retirarme a la habitación, cerrando la puerta pero dejándola entreabierta un par de milímetros, lo suficiente para ver y oír lo que sucedía en la cocina. Necesitaba saber qué decían cuando la carga no estaba presente. Necesitaba la prueba definitiva de sus verdaderos sentimientos. Vi a Elena recargada sobre el fregadero, lavando los 3 platos con movimientos lentos, y a Nicolás sentado a la mesa con la cabeza entre las manos, mirando las facturas esparcidas como si fueran jeroglíficos indescifrables. «No tenemos suficiente para la comida de la semana si compramos las medicinas que ella necesita, Nico», susurró Elena, su voz cargada de preocupación práctica, no de queja. «Y con el aviso de la luz, no sé cómo vamos a estirar el sueldo hasta el día 30. Contuve la respiración, esperando que Nicolás sugiriera pedirme ayuda o, peor, que se lamentara de mi llegada. «No le vamos a decir nada», respondió él tajante, levantando la vista. «Ella ya está sufriendo demasiado pensando que es una carga.
Mañana veré si puedo tomar horas extra en la escuela nocturna. Elena se secó las manos en el delantal y se acercó a la mesa, su rostro iluminado por la luz tenue de la bombilla de bajo consumo que colgaba del techo. Las horas extra tardarán en pagarse. Ella necesita desayunar bien mañana. Y esos jarabes para la tos no son baratos. Hubo un silencio denso, de esos que pesan más que las palabras, y entonces vi el movimiento que cambiaría el destino de mi herencia para siempre. Elena comenzó a girar su anillo de matrimonio, una banda sencilla de oro de 14, quilates que yo sabía que habían comprado a plazos hace 5 años. Con un gesto suave pero decidido, se quitó el anillo y lo colocó en el centro de la mesa de formica, el metal resonando con un clic minúsculo, pero ensordecedor en el silencio de la noche. «La casa de empeño de la calle 8 abre a las 9», dijo ella con la voz firme. «Nos darán al menos $200 por el peso del oro. Es suficiente para la luz y la comida de unos días». Nicolás la miró con los ojos llenos de lágrimas y negó con la cabeza, intentando detenerla, pero ella le puso un dedo en los labios. «Es solo un objeto, Nico. Tu madre es familia». Nicolás, vencido por la lógica del amor, se quitó lentamente su propia alianza y la puso junto a la de ella. 2 círculos dorados brillando bajo la luz pobre, valiendo más en ese momento que todas las acciones de mi conglomerado. «Los recuperaremos algún día», dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella sobre la mesa vacía. Desde mi escondite en la oscuridad del cuarto, sentí cómo se me cerraba la garganta, y por primera vez en años, una lágrima real rodó por mi mejilla. No de tristeza, sino de una gratitud feroz. Esas 2 alianzas sobre la mesa eran la evidencia final, la prueba forense que ningún abogado podría refutar. Estaban dispuestos a vender el símbolo de su unión para sostener mi supuesta caída. Me alejé de la puerta con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Me senté en el borde de la cama matrimonial, que olía a lavanda barata, y saqué mi teléfono móvil con manos firmes. Eran las 10:15 de la noche. Escribí un mensaje de texto rápido a Manuel Ríos. «Plan activado. Trae los papeles del comodato y al equipo de seguridad a esta dirección a las 8:00 am. Convoca a Lorena y Gonzalo aquí. Diles que es urgente. Tema de vida o muerte». Me acosté en la cama de mi hijo pobre, escuchando el susurro de la lluvia afuera, pero ya no sentía frío ni miedo. Tenía el billete de $50 de Gonzalo en un bolsillo y la imagen de los anillos de Elena en mi retina. La balanza de la justicia estaba lista para inclinarse y el golpe que daría mañana resonaría en toda la ciudad. Mañana, la anciana desvalida moriría al amanecer y la matriarca renacería para ajustar cuentas. No dormí esa noche, no porque la cama de mi hijo fuera incómoda, sino porque mi mente estaba ejecutando un sistema operativo diferente al del resto de la casa. Mientras Nicolás y Elena dormían el sueño de los justos y los inocentes, yo repasaba la arquitectura de mi venganza con la precisión de un relojero suizo. Me quedé mirando las manchas de humedad en el techo, iluminadas por el resplandor anaranjado de una farola callejera, y mentalmente retrocedí 36 horas en el tiempo, al momento exacto en que puse en marcha este engranaje. Todo comenzó el miércoles a las 2 de la tarde, en el despacho climatizado de Manuel Ríos, mi abogado y confidente desde hace 3 décadas, un hombre que conoce mis secretos financieros mejor que yo misma y cuya lealtad se compra con honorarios altos y respeto mutuo. Recordé la expresión de Manuel cuando entré en su oficina y le pedí que iniciara el Protocolo Cero, un plan de contingencia que habíamos diseñado años atrás para casos de secuestro o extorsión, pero que ahora usaría contra mi propia sangre. Le ordené bloquear temporalmente las cuentas operativas de la holding familiar y emitir una alerta de concurso de acreedores preventivo, una maniobra legal reversible pero lo suficientemente alarmante como para que cualquier auditoría rápida mostrara números rojos ficticios. Necesitaba que, si Lorena o Gonzalo llamaban a sus contactos en el banco después de mi visita, recibieran la confirmación de que Clara Ibáñez está ilíquida. Era una mentira técnica, una cortina de humo contable de $15 millones diseñada para probar la fidelidad de mis herederos en el momento de mi supuesta caída.
El segundo paso del plan fue la revisión de los títulos de propiedad, una jugada maestra que había mantenido en secreto, incluso para ellos, bajo la apariencia de una protección fiscal. Manuel sacó de la caja fuerte la carpeta de cuero negro que contenía los contratos de comodato precario, el documento legal que establecía que las mansiones donde vivían Lorena y Gonzalo no eran suyas, sino propiedad de la empresa, cedidas a ellos en calidad de préstamo revocable. Ellos habían firmado esos papeles hace 4 años sin leer la letra pequeña, cegados por la codicia y la prisa de mudarse, creyendo que era un trámite burocrático más para evadir impuestos. No sabían que con una sola firma mía, ese comodato podía extinguirse, convirtiéndolos en ocupantes ilegales en un plazo de 30 días. Durante esa reunión del miércoles, también redactamos las cartas de despido y revocación de poderes. Gonzalo se pavoneaba como el CEO de facto, pero legalmente solo tenía un poder notarial que yo podía anular en cualquier instante. Mientras él elegía el color de su nuevo Porsche, yo estaba firmando el documento que le cortaría el acceso a las cuentas corporativas y a las tarjetas de crédito Black que financiaban su estilo de vida. La estrategia era clara: dejar que me humillaran primero, acumular la ofensa moral y luego soltar la guillotina legal. No era crueldad, era una auditoría de carácter, y los resultados preliminares ya eran devastadores. Volviendo al presente, en la oscuridad de la habitación de Nicolás, miré la pantalla de mi celular con el brillo al mínimo para no despertar a nadie. Tenía 3 mensajes no leídos de Manuel, confirmando que la fase final estaba lista para ejecutarse al amanecer. El primero confirmaba que el equipo de seguridad privada, 2 exmilitares discretos pero intimidantes, estarían en la puerta del edificio a las 7:45 de la mañana. No venían a protegerme de un ataque físico, sino a garantizar que la expulsión de mis otros hijos fuera ordenada y, sobre todo, que hubiera testigos imparciales de su comportamiento cuando se revelara la verdad. El segundo mensaje contenía la confirmación de envío de la convocatoria trampa. A las 3 de la mañana, mientras yo fingía dormir, el sistema automatizado del bufete había enviado un correo urgente y un mensaje de texto a Lorena y Gonzalo con el asunto: urgente, situación crítica de Clara Ibáñez, toma de decisiones patrimoniales. El texto era deliberadamente ambiguo, sugiriendo que debían presentarse en la dirección de Nicolás a las 8 de la mañana para resolver el destino final de la madre. Sabía cómo funcionaban sus mentes. Leerían destino final y patrimonio y pensarían en testamentos, en repartirse lo que quedara, o en firmar mi internación en un asilo público para quitarse el problema de encima. No vendrían por amor, vendrían por burocracia y codicia. Vendrían para asegurarse de que la vieja loca y arruinada no fuera una carga financiera para ellos y para ver si podían rescatar algo de los escombros de la empresa. Esa certeza me provocó una náusea seca en el estómago, pero la reprimí respirando hondo el aire viciado de la habitación pequeña. Tenía que mantenerme fría. La ira es un mal consejero para los negocios, y esto, al final del día, se había convertido en la negociación más importante de mi vida, el intercambio de mi legado por mi dignidad. Revisé el tercer mensaje, que era un informe bancario actualizado en tiempo real. Mis cuentas personales, las que ellos creían vacías, mostraban un saldo líquido y disponible que garantizaba no solo mi vejez, sino la de 3 generaciones más. Ver esos números con tantos ceros me dio una sensación irónica de poder. Allí estaba yo, durmiendo en sábanas de poliéster en un barrio obrero, siendo técnicamente una de las mujeres más ricas de la ciudad. El dinero no me había salvado de la lluvia anoche, pero hoy sería la espada con la que cortaría los lazos tóxicos que me asfixiaban. A las 5 de la mañana, escuché el primer camión de basura pasar por la calle, haciendo vibrar los cristales finos de la ventana. Me levanté con sigilo, cuidando que mis articulaciones no crujieran demasiado, y fui al baño minúsculo que compartían. Me miré en el espejo picado por el óxido. Mi cara estaba pálida, sin maquillaje, con las ojeras marcadas por la noche de insomnio. Decidí no arreglarme. Necesitaba mantener la imagen de derrota hasta el último segundo. No me peinaría el cabello hacia atrás en mi moño autoritario habitual.
Lo dejaría suelto y un poco revuelto, acentuando la fragilidad. La transformación visual ocurriría no con ropa, sino con postura y voz, en el momento del clímax. Mientras me lavaba la cara con agua fría, repasé mentalmente las armas físicas que tenía en mi posesión. En el bolsillo de mi abrigo, que colgaba secándose en una silla, estaba el billete de $50 y el teléfono con la grabación de audio. Esas eran mis pruebas A y B. La prueba C estaba en la mesa de la cocina, el espacio vacío donde debían estar las alianzas de Elena y Nicolás. Cada elemento tenía su momento asignado en el guión que había escrito en mi cabeza. Primero el dinero, para avergonzar a Gonzalo, luego la grabación, si Lorena intentaba negar sus palabras, y finalmente las alianzas, para coronar a los verdaderos herederos. Escuché ruidos en la cocina. Elena se había levantado antes que el sol para preparar café. Salí del baño arrastrando los pies, manteniendo el personaje. «Buenos días, Clara. ¿Pudiste dormir algo?», preguntó ella en voz baja, poniendo la cafetera al fuego. Me ofreció una taza despostillada con una sonrisa que iluminaba la cocina gris. «Gracias, hija. Dormí mejor que en años», respondí. Y no era del todo mentira. Había dormido con la conciencia tranquila de quien sabe que la justicia está en camino. Le di un sorbo al café, que estaba aguado pero sabía a gloria, y preparé el terreno para la llegada de la visita. «Elena, Nicolás, llamé a un viejo amigo abogado anoche, antes de que se me acabara la batería», mentí suavemente. «Vendrá a las 8. Y creo que mis otros hijos también vendrán. Necesitamos resolver qué van a hacer conmigo. No quiero ser una carga para ustedes». Nicolás, que acababa de entrar frotándose los ojos, negó con la cabeza. «No vas a ir a ningún lado, mamá. No importa lo que digan ellos. Si vienen a insultarte, los echaré yo mismo». Su instinto protector era conmovedor, pero innecesario. Él no sabía que la caballería estaba en camino y que yo era el general, no la víctima. A las 7:30, el ambiente en la casa era tenso. Elena había intentado ordenar un poco el salón, avergonzada de que sus cuñados ricos vieran su pobreza, sin saber que su pobreza era el único lugar digno en toda la familia. Yo me senté en la silla de madera, frente a la puerta, asumiendo mi posición en el tablero. Crucé las manos sobre mi regazo, sintiendo la textura del papel moneda de $50 en mi bolsillo, y comencé a respirar rítmicamente para bajar mis pulsaciones. Todo dependía del timing. No podía revelar mi fuerza antes de que ellos revelaran su miseria completa. Hice una última verificación mental de los plazos legales. La notificación de desalojo que Manuel traía tenía una cláusula de ejecución inmediata por mal uso del inmueble y ruptura de la buena fe contractual. Eran términos legales agresivos, diseñados para intimidar y paralizar cualquier intento de defensa rápida. En cuanto Manuel me diera la señal, yo pasaría de ser la inquilina precaria a la propietaria ejecutora. La ley estaba de mi lado, los hechos estaban documentados y la moralidad estaba blindada. A las 7:50, mi teléfono vibró una sola vez en mi bolsillo. «Estamos estacionando. Veo los coches de Lorena y Gonzalo llegando al final de la calle. ¡Prepárate!». El mensaje de Manuel fue el disparo de salida. Cerré los ojos un segundo, visualizando las caras de mis hijos mayores. Imaginé su arrogancia al entrar en este barrio, su asco al pisar esta alfombra, su impaciencia por deshacerse de mí. Dejé que esa imagen alimentara mi resolución, convirtiendo cualquier rastro de duda maternal en una determinación de hierro. Escuché el sonido inconfundible de motores de alta cilindrada, frenando fuera del edificio, un contraste obsceno con el silencio humilde de la mañana en el barrio. Portazos secos, tacones golpeando el cemento de la acera, voces elevadas quejándose del olor de la calle. Nicolás se puso tenso a mi lado, poniendo una mano en mi hombro como un escudo humano. «Tranquila, mamá. Yo hablo con ellos», susurró. Yo bajé la cabeza, ocultando una sonrisa imperceptible. Ellos pensaban que venían a repartirse mis restos, a firmar la autopsia de mi fortuna y a enterrar mi memoria en un asilo estatal, pero no sabían que en realidad venían a recibir su sentencia, y que el juez, jurado y verdugo estaba sentada en esta silla coja,
esperando el momento exacto para levantar la vista. La puerta sonó con golpes fuertes, autoritarios, golpes de quien se cree dueño del mundo. Nicolás caminó hacia ella para abrir. Mi corazón latía lento y fuerte, como un tambor de guerra. El plan silencioso había terminado. El ruido estaba a punto de comenzar. La trampa se había cerrado y las ratas estaban dentro. Todo lo que tenía que hacer ahora era encender la luz. La puerta se abrió y el aire de la pequeña sala cambió instantáneamente, como si una corriente de baja presión hubiera entrado de golpe. Lorena cruzó el umbral primero, tapándose la nariz con un pañuelo de seda estampado, sus tacones de aguja repiqueteando con un sonido metálico sobre el linóleo desgastado que Elena mantenía tan limpio como podía. Detrás de ella entró Gonzalo, revisando su reloj de oro con una mueca de impaciencia, sin siquiera dignarse a mirar a su hermano a los ojos. Entraron como si fueran inspectores sanitarios en un matadero, encogiendo sus cuerpos para no tocar las paredes, con una expresión de asco tan visceral que llenó la habitación de una energía tóxica. El contraste visual era violento. Sus ropas de diseñador, impecables y brillantes, parecían disfraces ridículos en medio de la humildad gris de la casa de Nicolás. Lorena escaneó el sofá hundido, la mesa de formica y las cortinas descoloridas con una mezcla de fascinación mórbida y horror, como si estuviera visitando un zoológico de fracasos humanos. Su mirada finalmente aterrizó en mí, sentada en la silla de madera, todavía con la ropa de ayer y el cabello suelto, y soltó un suspiro, dramático que pretendía ser de lástima pero que sonaba a reproche puro. «Por Dios, madre, esto es peor de lo que imaginaba», dijo Lorena sin saludar, limpiando con un dedo el borde de una silla antes de decidir no sentarse. Sabía que la situación era mala, pero ¿arrastrarnos a este agujero? Huele a humedad y a comida barata. «Nicolás, ¿cómo puedes vivir así? Es denigrante para el apellido». Gonzalo se paró junto a la ventana cerrada, evitando mirar hacia la calle para que nadie reconociera su rostro en este barrio. «Vamos al grano, por favor. Tengo una junta con inversores a las 10 y ya estoy perdiendo tiempo», ladró, sacando su teléfono. «Recibimos el mensaje del bufete. Asumo que Manuel viene para gestionar la liquidación de lo que queda o para firmar tu traslado». Nicolás, que había estado conteniendo la respiración junto a la puerta, dio un paso al frente, con los puños apretados a los costados, temblando no de miedo, sino de una furia acumulada durante años de menosprecio. «Nadie va a trasladar a mamá a ningún lado, Gonzalo», dijo con voz firme, aunque le faltaba el volumen autoritario de su hermano. «Ella se queda aquí. Si vinieron solo para insultar nuestra casa y humillarla más, pueden irse por donde vinieron. No necesitamos su dinero». Gonzalo soltó una carcajada seca, cruel, girándose lentamente para enfrentar a su hermano menor, como un lobo que mira a un perro callejero. «¿Tú la vas a cuidar, Nico?», preguntó con sorna, señalando la bombilla desnuda del techo. «Por favor, sé realista. Apenas puedes mantenerte a ti mismo. Mamá necesita cuidados médicos, alimentación especial, no esto. Ya hicimos las gestiones esta mañana. Hay un asilo estatal en el Distrito Norte que acepta casos de indigencia. No es el Ritz, pero al menos no tendrá goteras». Elena, que había permanecido en silencio junto a la cocina, dio un paso adelante, poniéndose entre Gonzalo y Nicolás, con los ojos brillando con esa fiereza de las mujeres que han tenido que luchar por cada centavo. «En esta casa hay goteras, Gonzalo, pero sobra la dignidad que a ustedes les falta», dijo ella, su voz temblando ligeramente pero sin retroceder. «Su madre durmió caliente y querida anoche. ¿Pueden ustedes decir lo mismo de sus conciencias?». Lorena rodó los ojos, harta del melodrama sentimental. «Ahórrame el discurso de telenovela barata, Elena. El amor no paga facturas. Madre está en la ruina y ustedes están quebrados. Es una cuestión de logística, no de sentimientos. El camión del asilo puede pasar a recogerla esta tarde. Es lo mejor para todos», sentenció, abriendo su bolso para sacar un cigarrillo, ignorando que estaba en una casa ajena y cerrada. Fue entonces cuando decidí que el teatro de la víctima pasiva había cumplido su función. Me puse de pie lentamente, apoyándome en la mesa, y aunque mis rodillas dolían,
Enderecé la columna hasta recuperar cada centímetro de mi estatura original. El movimiento fue sutil, pero algo en mi lenguaje corporal hizo que Lorena se detuviera, con el encendedor a mitad de camino. Me quité la manta vieja de los hombros y la dejé caer al suelo, revelando mi ropa arrugada, pero adoptando la postura con la que solía presidir las juntas directivas. «Siéntense», dije. No grité, no levanté la voz, simplemente emití una orden con el tono bajo y absoluto que usaba para despedir a ejecutivos incompetentes. Lorena y Gonzalo se miraron, desconcertados por el cambio repentino de frecuencia, esa autoridad fantasma que creían muerta, junto con mi cuenta bancaria. Antes de que pudieran replicar o burlarse de mi intento de mando, el sonido de un motor pesado deteniéndose justo frente a la ventana rompió la tensión. La puerta, que había quedado entreabierta, se empujó suavemente desde fuera. Una figura alta, vestida con un traje italiano gris plomo, que costaba más que todo el mobiliario de Nicolás, llenó el marco de la entrada. Era el doctor Manuel Ríos, con su maletín de cuero negro en una mano y una expresión impenetrable en el rostro. Detrás de él, dos hombres corpulentos con trajes oscuros y auriculares se posicionaron a ambos lados del pasillo, bloqueando visualmente la salida con una muralla de profesionalismo intimidante. La cara de Lorena se iluminó con una sonrisa de alivio malinterpretado. «Manuel, gracias al cielo que llegaste», exclamó dando un paso hacia él. «Estos dos están histéricos. Por favor, explícales que la interdicción de mamá es necesaria y saca los papeles para que firmemos la tutela. Necesitamos resolver esto rápido». Manuel Ríos no le devolvió la sonrisa. Ni siquiera la miró. Entró en la sala con pasos medidos, ignorando a Gonzalo que intentaba estrecharle la mano, y se dirigió directamente hacia mí. Se detuvo frente a la mesa de formica, hizo una reverencia respetuosa, casi ceremonial, y colocó el maletín sobre la superficie, justo al lado del espacio vacío, donde debían estar las alianzas de oro. «Buenos días, señora Ibáñez», dijo Manuel con voz clara y potente. «Todo está dispuesto, según sus instrucciones. El equipo de seguridad ha asegurado el perímetro y los documentos de revocación están listos para su ejecución». El silencio que siguió fue absoluto, denso y palpable. La sonrisa de Lorena se congeló en una mueca grotesca y la mano de Gonzalo se quedó suspendida en el aire. No entendían nada. Sus cerebros procesaban instrucciones, señora Ibáñez, y seguridad, pero las piezas no encajaban en el rompecabezas de su arrogancia. Miré a mis hijos favoritos a los ojos, uno por uno, y vi el primer destello de miedo real, ese terror primario de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que ha entrado voluntariamente en la jaula del león. El silencio que siguió a la presentación de Manuel Ríos fue tan denso que se podía escuchar el zumbido eléctrico de la nevera vieja en la cocina, un sonido mundano que contrastaba brutalmente con el colapso inminente de las vidas de Lorena y Gonzalo. Me mantuve de pie, inmóvil, observando cómo sus cerebros intentaban procesar la nueva geometría de la sala. La madre desvalida ya no estaba encorvada. El abogado de la familia no los miraba a ellos, sino a mí, y dos hombres de seguridad bloqueaban la única salida física. Era el momento de la metamorfosis final, de dejar caer la máscara de la anciana senil para revelar a la estratega que había sobrevivido a 3 recesiones económicas y a la viudez prematura. Di un paso al frente, mis zapatos viejos golpeando el suelo con una autoridad que hizo que Lorena retrocediera, instintivamente, como si temiera que yo pudiera morderla. «Siéntense», repetí, pero esta vez mi voz no fue una sugerencia, fue un mandato de acero templado que resonó en las paredes estrechas del apartamento, llenando el espacio con una gravedad que no admitía réplicas. Gonzalo, pálido y sudando bajo su traje de marca, intentó balbucear una protesta, señalando su reloj como si el tiempo de sus inversores todavía importara en este universo paralelo que yo había creado. «Madre, esto es ridículo. Manuel, ¿qué significa instrucciones? Ella no está en sus cabales. Ayer estaba pidiendo limosna», dijo buscando la complicidad del abogado con una desesperación patética. Manuel Ríos permaneció impasible, con las manos cruzadas sobre su maletín, y respondió con una frialdad profesional.
La señora Ibáñez está en pleno uso de sus facultades mentales y legales, Gonzalo, y sugiero que obedezcas. Lorena y Gonzalo se dejaron caer en el sofá hundido de Nicolás, sentándose al borde de los cojines, desgastados con una rigidez antinatural, pareciendo dos muñecos de porcelana fina, tirados en un rincón sucio. Nicolás y Elena permanecían de pie a mi lado, confundidos, mirando la escena con los ojos muy abiertos, sin entender todavía que ellos no eran los acusados en este juicio sumario, sino los testigos protegidos. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado que olía a victoria inminente, y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo colgado en la silla. Mis dedos rozaron el papel, arrugado del billete de $50, sintiendo su textura como si fuera un arma cargada. Saqué el billete lentamente, asegurándome de que la luz tenue de la mañana lo iluminara, mostrando cada pliegue sucio y cada imperfección de ese pedazo de papel moneda que había sido mi precio de mercado la noche anterior. Caminé hacia Gonzalo, quien miraba el billete con una mezcla de confusión y reconocimiento horrorizado, recordando el momento exacto en que me lo había arrojado con desdén. ¿Recuerdas esto, Gonzalo?, pregunté suavemente, sosteniendo el billete a centímetros de su cara. Es el capital que me asignaste ayer, $50. Según tu valoración experta, esto es lo que valen 28 años de maternidad, educación y sacrificio. No esperé su respuesta. Me giré hacia Manuel Ríos y le extendí el billete con un gesto ceremonial. Doctor Ríos, por favor, devuelva este activo al señor Gonzalo Ibáñez. No quiero tener deudas pendientes con extraños, y ciertamente no necesito su caridad. Manuel tomó el billete con 2 dedos, como si fuera evidencia contaminada en una escena del crimen, y se lo ofreció a Gonzalo. Su madre solicita el cambio, señor, dijo Manuel. Gonzalo no tomó el dinero. Se quedó petrificado, con las manos sobre las rodillas, mientras el billete caía suavemente sobre su regazo, una hoja seca de vergüenza, aterrizando sobre su traje de $3.000. Lorena intentó intervenir, su voz aguda rompiendo la tensión con una indignación fingida. «Esto es teatro. Estás loca. Viniste a mi casa anoche hecha un desastre. Nos mentiste. Dijiste que estabas en bancarrota». Sonreí, una sonrisa sin alegría que no llegó a mis ojos. Sí, mentí, Lorena. Fue una auditoría de estrés. Necesitaba saber qué pasaría con la empresa familiar si el pilar central colapsaba. Y los resultados fueron esclarecedores. La bancarrota fue un escenario simulado, pero su crueldad fue dolorosamente real. Saqué mi teléfono móvil del otro bolsillo y, sin decir una palabra, presioné el botón de reproducción. El volumen estaba al máximo. La voz de Lorena llenó la habitación, distorsionada pero inconfundible, con ese tono de desprecio nasal que usaba con el servicio doméstico. «No puedes venir aquí a pedir dinero con esa ropa. Me estás avergonzando. Vete a un hotel barato». El silencio volvió a caer cuando detuve la grabación, pero esta vez era un silencio acusatorio. Lorena se puso roja hasta la raíz del cabello, mirando a los guardias de seguridad y a Manuel, dándose cuenta de que su imagen pública, esa que tanto cuidaba, acababa de ser destruida frente a testigos imparciales. «Esa es tu voz, hija, no la de una extraña. Es la voz de la mujer a la que le pagué la casa donde celebrabas tu fiesta», dije guardando el teléfono como quien guarda un revólver humeante. «Cerraste la puerta para proteger tus muebles, Lorena. Hoy, yo cierro mis cuentas para proteger mi legado. No eres digna de llevar mi apellido, y mucho menos de gastar mi dinero». Ahora tocaba la pieza central, el corazón emocional de mi estrategia. Me acerqué a la mesa donde Manuel había puesto el maletín y levanté mi propia mano, abriendo el puño que había mantenido cerrado desde que entré al baño esa mañana. En mi palma brillaban las 2 alianzas de oro sencillas, las de Nicolás y Elena, que yo había recuperado silenciosamente de la mesa de la cocina mientras ellos dormían, antes de que pudieran cometer el error de empeñarlas. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al ver sus anillos, y Nicolás soltó un pequeño jadeo de sorpresa. «Mientras ustedes dos», señalé a Lorena y Gonzalo con la mano libre, «calculaban cómo enviarme a un asilo público para no gastar en mis medicinas, esta mujer, a la que siempre llamaron la camarera,
Estaba dispuesta a vender lo único de valor que tiene para darme de comer. Levanté los anillos para que atraparan la luz, y su brillo opaco y rayado por el uso pareció eclipsar los diamantes que Lorena llevaba en las orejas. Estas alianzas valen más que todas tus joyas, Lorena. Valen más que tu coche, Gonzalo, porque están hechas de lealtad, un material que ustedes no conocen. Dejé los anillos suavemente en la mano de Elena, cerrando sus dedos sobre ellos con una ternura que nunca había mostrado antes. Nunca más tendrán que vender nada para sobrevivir, se los prometo, le susurró a ella y a Nicolás, ignorando por un momento a los intrusos en el sofá. Luego me volví hacia Manuel Ríos y asentí una sola vez. Era la señal para la ejecución. La fase emocional había terminado. Comenzaba la fase quirúrgica. Manuel hizo sonar los broches metálicos de su maletín, un sonido seco y definitivo que resonó como un martillazo judicial. Abrió la tapa de cuero y extrajo 3 carpetas de colores diferentes, organizadas con la precisión letal de un verdugo burocrático. Señores, la situación ha cambiado jurídicamente en los últimos 30 minutos, anunció Manuel, sacando la primera carpeta azul. Como apoderado legal de la holding, Ibáñez, debo informarles que los vehículos en los que llegaron, el Porsche Cayenne y el Mercedes clase EO, son propiedad de la empresa, asignados a ustedes bajo la figura de vehículo de representación ejecutiva. Gonzalo saltó del sofá como si tuviera un resorte. Esos son mis coches. Están a mi nombre. Están a nombre de la corporación, Gonzalo, para deducir impuestos. Fue tu idea, ¿recuerdas? Lo corté en seco. Y como ya no eres ejecutivo de la empresa, el beneficio cesa inmediatamente. Manuel hizo un gesto a los 2 guardias de seguridad que estaban junto a la puerta. Los hombres, inmensos y silenciosos, dieron un paso adelante extendiendo las manos con las palmas abiertas hacia el sofá. «Las llaves, por favor», dijo uno de los guardias con una voz grave que no sugería, sino que exigía. La humillación física de tener que entregar las llaves de sus símbolos de estatus ante una audiencia de empleados y parientes pobres fue devastadora. Gonzalo, temblando de ira y vergüenza, sacó el llavero electrónico de su bolsillo y lo dejó caer en la mano del guardia. Lorena, llorando de rabia, tuvo que rebuscar en su bolso Hermès hasta encontrar las suyas. «Van a tener que volver en taxi o en autobús», dije sin ocultar la satisfacción en mi voz. «Es una experiencia educativa que les vendrá bien». Pero el golpe de los coches era solo el aperitivo. Manuel sacó la segunda carpeta, una de color rojo intenso. «Respecto a sus residencias en las Lomas», continuó el abogado, ignorando los sollozos de Lorena. «Ustedes firmaron hace 4 años contratos de comodato precario. La propiedad legal siempre ha sido de la holding materna. La cláusula 4B permite la rescisión unilateral por conducta lesiva contra el propietario». Manuel les entregó 2 sobres sellados con lacre rojo. «Esta es su notificación oficial de desalojo. Tienen 30 días naturales para vaciar las propiedades. El día 31 cambiaremos las cerraduras y la seguridad». «No puedes hacernos esto», gritó Lorena poniéndose de pie, con el maquillaje corrido por las lágrimas. «Tengo una vida allí, mis amigos, mi club. Mamá, soy tu hija». La miré con una calma glacial. «Eres mi hija biológica, sí, pero anoche me demostraste que no eres mi familia. Tienes 30 días, Lorena. Si necesitas cajas de cartón, estoy segura de que en el supermercado te pueden regalar algunas. Es lo que se hace cuando uno empieza de cero». El tercer golpe, y el más definitivo, estaba en la carpeta negra que Manuel sostenía ahora. Era el futuro de la empresa, el imperio de $15 millones que Gonzalo ya consideraba suyo. «Finalmente», dijo Manuel girándose hacia Nicolás, que seguía paralizado junto a Elena. «La junta directiva ha sido reestructurada esta mañana mediante decreto de la accionista mayoritaria». Manuel sacó un documento encuadernado y se lo ofreció a Nicolás. «Nicolás Ibáñez ha sido nombrado nuevo director ejecutivo y heredero universal de la masa patrimonial, con efecto inmediato. Gonzalo, Lorena, sus accesos a las cuentas corporativas y sus tarjetas de crédito fueron cancelados a las 8:00 horas de hoy». El silencio en la habitación fue absoluto.
Gonzalo parecía haber recibido un disparo en el pecho. Se desplomó en el sofá, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Su mundo de privilegios se había evaporado en menos de 10 minutos. Nicolás miró el documento y luego a mí, negando con la cabeza. «Mamá, yo no sé dirigir una empresa textil. Soy profesor de... historia». Me acerqué a él y le puse una mano en la mejilla. «Sabes lo que importa, hijo. Sabes de decencia, de esfuerzo y de lealtad. Lo técnico se aprende o se contrata, pero la integridad no se compra. Tú eres el único que merece sentarse en mi silla, y yo estaré a tu lado para enseñarte todo». Me volví hacia los intrusos por última vez. Los guardias de seguridad ya tenían las llaves de los coches y habían abierto la puerta del apartamento, dejando entrar el ruido de la calle y la luz del sol, que empezaba a disipar la lluvia. «Lárguense», dije señalando la salida. «Y no se molesten en llamar. Mi secretaria filtrará sus llamadas a partir de ahora. Tienen un mes para mudarse. No desperdicien el tiempo». Gonzalo se levantó como un zombi, caminando hacia la puerta sin mirar atrás, derrotado por completo. Lorena intentó una última mirada de súplica, pero al toparse con el muro de frialdad de mis ojos, bajó la cabeza y siguió a su hermano. Salieron del apartamento humilde, arrastrando sus pies de diseñador, despojados de sus carruajes, de sus castillos y de su futuro. Manuel Ríos cerró su maletín con un clic satisfactorio. Los guardias salieron detrás de ellos para asegurar los vehículos confiscados. La puerta se cerró, y por primera vez en 24 horas, el aire en la casa de Nicolás se sintió ligero, limpio. Me giré hacia mi hijo menor y mi nuera, que seguían aferrados el uno al otro, y a sus anillos recuperados. «Bueno», dije, rompiendo la solemnidad con una sonrisa genuina y cansada. «Ahora que hemos sacado la basura, ¿qué tal si me dan otro poco de ese café? Tenemos mucho trabajo que hacer para reconstruir este imperio». Nicolás soltó una risa nerviosa, liberadora, y me abrazó. Fue el abrazo más rico que había recibido en toda mi vida. Había perdido 2 hijos esa mañana, es cierto, pero había recuperado mi alma. Cuando la puerta se cerró detrás de los guardias de seguridad y el eco de los pasos derrotados de mis hijos mayores se desvaneció en el pasillo, un silencio casi religioso descendió sobre el pequeño apartamento. No era un silencio vacío, sino uno lleno de oxígeno nuevo, como si hubiéramos abierto las ventanas después de un incendio para dejar salir el humo tóxico de la traición. Me quedé allí parada, en medio de la sala de estar humilde, sintiendo cómo el peso de la armadura de la Dama de Hierro se desprendía de mis hombros, dejándome ver la realidad con una claridad que no había tenido en décadas. Nicolás y Elena me miraban con una mezcla de asombro y timidez, como si de repente no supieran cómo tratar a la madre que acababa de desheredar a la mitad de su familia en menos de 15 minutos. Les sonreí, no con la sonrisa de la matriarca poderosa, sino con la de una mujer que acaba de ser rescatada de un naufragio y pisa tierra firme por primera vez. Me acerqué a Elena, esa mujer a la que había juzgado por su falta de apellidos compuestos y su pasado de camarera, y tomé sus manos entre las mías, sintiendo la callosidad de su trabajo y el calor de su honestidad. La miré a los ojos, esos ojos oscuros que no habían dudado en llorar por mi supuesta miseria, y sentí una punzada de vergüenza antigua por mi propia ceguera clasista. «Elena, te debo la disculpa más grande de mi vida», le dije con la voz quebrada por la sinceridad. «Durante años pensé que eras poca cosa para mi hijo porque no tenías una cuenta bancaria abultada. Te juzgué por tu delantal y no por tu corazón. Hoy me has enseñado que la verdadera aristocracia no está en la sangre, sino en la capacidad de sacrificarse por los demás. Tú estabas dispuesta a vender tus recuerdos para salvar mi futuro, y eso es algo que ni todo el oro de mis bóvedas puede comprar. Perdóname por haber sido tan ciega». 3 semanas después de aquel día lluvioso, firmamos la escritura de una nueva propiedad, pero no cometí el error de comprarles una mansión fría y excesiva como las que había regalado a los ingratos. Compramos una casa hermosa de estilo colonial, en el barrio de San Borja, con 4 habitaciones, un jardín lleno de hortensias donde Nicolás podría leer y una cocina amplia donde Elena podría cocinar sin chocarse con los muebles. Pagué $600,000 al contado,
pero puse la propiedad a nombre de un fideicomiso familiar intocable, estableciendo reglas claras desde el principio. Esta casa no era un regalo para comprar su afecto, sino un hogar para cultivar nuestra familia. Ellos aceptaron mudarse con una condición. Nicolás seguiría dando clases por las mañanas y Elena gestionaría la fundación benéfica de la empresa, manteniendo sus propios salarios y su independencia moral. La transición de Nicolás a la presidencia de la compañía no fue sencilla, pero fue infinitamente más humana que el reinado de terror de su hermano. Al principio, los tiburones del Consejo de Administración lo miraron con escepticismo, burlándose de sus trajes modestos y de su experiencia pedagógica. Pero pronto descubrieron que un profesor de historia entiende mejor los ciclos de auge y caída que cualquier economista arrogante. Nicolás implementó una política de puertas abiertas que Gonzalo jamás habría tolerado. Conocía el nombre de los operarios de la planta, almorzaba en la cafetería común y escuchaba antes de ordenar. En 6 meses, la productividad aumentó un 15%, no por miedo al despido, sino por lealtad al nuevo liderazgo. Mi hijo demostró que se puede ser rentable sin ser un depredador, y ver su evolución fue el mayor dividendo que recibí en mi vida. Mientras tanto, el reloj de arena para Lorena y Gonzalo se agotó con la precisión implacable de la ley. El día 30, exactamente a las 9 de la mañana, los camiones de mudanza llegaron a las mansiones de Las Lomas bajo la supervisión de Manuel Ríos y un notario público. No hubo prórrogas ni clemencia. Mis exhijos favoritos tuvieron que ver cómo sus vidas de lujo eran empaquetadas en cajas de cartón genéricas, bajo la mirada curiosa y cruel de los vecinos a los que tanto intentaban impresionar. Lorena salió de su casa con gafas oscuras gigantescas, intentando ocultar los ojos hinchados, arrastrando una maleta Louis Vuitton que ya no tenía coche donde meter, mientras el cerrajero cambiaba la combinación de la puerta principal a mis espaldas. Fue una ejecución social pública, una caída desde el Olimpo que ellos mismos habían provocado al empujarme al abismo. La realidad financiera golpeó a Gonzalo con la fuerza de un tren de carga, sin el aval de la empresa y con su reputación manchada por el despido fulminante. Se encontró inempleable en el círculo corporativo de la ciudad. Nadie quería contratar al ejecutivo que había intentado estafar a su propia madre y que había sido destituido públicamente por incompetencia ética. Tuvo que vender sus relojes de colección y mudarse a un apartamento de 2 ambientes en el centro, descubriendo por las malas lo que cuesta el metro cuadrado cuando no lo paga mamá. Me han dicho que ahora conduce un sedán usado de hace 10 años y que evita los restaurantes donde antes pedía botellas de vino de $1000. Es una lección de humildad que le está costando cara, pero que quizás, solo quizás, algún día lo convierta en un hombre de verdad. Lorena intentó contactarme varias veces durante el primer mes, primero con gritos y amenazas legales, y luego, cuando el dinero se acabó, con cartas lacrimógenas pidiendo perdón y apelando a los recuerdos felices de su infancia. Mis secretarias tienen instrucciones estrictas de filtrar todo. Sus llamadas van directamente a un buzón de voz que nunca reviso y sus cartas se archivan sin abrir. No lo hago por odio. Ya no siento odio, sino por una necesidad clínica de higiene emocional. Entendí que permitirles volver sería como reintroducir un virus en un cuerpo que acaba de sanar. Mi amor de madre sigue existiendo, pero ahora es un amor a distancia, un deseo silencioso de que encuentren su propio camino, lejos de mi chequera, porque mi dinero fue el veneno que los corrompió en primer lugar. Mi salud, que ellos creían frágil y terminal, floreció de una manera que desconcertó a mis médicos. Mis dolores articulares disminuyeron y mi insomnio crónico desapareció sin necesidad de pastillas. Resulta que lo que me estaba matando no era la vejez, sino la tristeza profunda de sentirme utilizada y sola en mi propia casa. Ahora, mis mañanas comienzan con un desayuno real en la galería de la casa nueva, escuchando a Elena tararear mientras riega las plantas y discutiendo con Nicolás sobre las noticias del periódico. Ya no soy la vieja que estorba, soy la matriarca consejera, la abuela en espera, la mujer que tiene un propósito y un lugar en la mesa.
no por lo que paga, sino por lo que es. He recuperado el brillo en la mirada y la fuerza en el paso, rejuveneciendo 10 años en 6 meses. Los domingos se han convertido en mi día sagrado, una liturgia de comida casera y conversaciones ruidosas que nada tiene que ver con los banquetes fríos y protocolares de antes. Ahora comemos asado en el jardín y a veces invitamos a los padres de Elena, gente sencilla y trabajadora con la que he descubierto tener más en común que con mis antiguos amigos del club social. Nos reímos hasta que nos duele el estómago y nadie mira el reloj para irse a un compromiso más importante. En estas sobremesas largas he aprendido que la soledad no se cura con compañía, sino con conexión, y que la familia no es un derecho de nacimiento, sino una construcción diaria basada en el respeto mutuo y la gratitud. En mi nuevo despacho, colgado en la pared principal detrás de mi escritorio de caoba, hay un marco pequeño y discreto que contiene 2 objetos que valen más que todos los títulos de propiedad de mi archivo. A la izquierda, el billete de $50, alisado y preservado bajo el cristal, un recordatorio perpetuo del precio que Gonzalo puso a mi amor. A la derecha, una fotografía en alta resolución de las 2 alianzas de oro, gastado de Elena, y Nicolás, capturada la mañana en que me salvaron. Es mi propio museo de la moralidad, una brújula visual que miro cada vez que tengo que tomar una decisión difícil. Me recuerda que el valor de las cosas no está en su precio, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar por ellas. A menudo me preguntan si me arrepiento de haber sido tan dura, si no extraño a mis otros hijos, o si siento culpa por haberles quitado la vida fácil. La respuesta siempre es un no, rotundo y tranquilo. No les quité nada, que fuera suyo. Simplemente dejé de financiar la fantasía de que merecían todo, sin dar nada. Les hice el favor más grande de sus vidas. Les obligué a mirarse al espejo, sin el filtro dorado de mi fortuna. Si logran sobrevivir y reconstruirse, será mérito suyo. Y entonces, tal vez, podamos hablar de nuevo. Pero hasta ese día, mi conciencia está tan limpia como la casa que Elena mantiene con tanto amor. La justicia no siempre es dulce. A veces es medicina amarga, necesaria para curar la gangrena. Hoy, mientras veo llover desde la ventana de mi estudio, ya no siento el frío que sentí aquella noche en el pórtico de Lorena. La lluvia cae sobre el jardín verde y nutre las flores que Elena plantó, y yo sonrío al pensar en la ironía del destino. Fui a buscar refugio fingiendo ser pobre, y terminé encontrando la mayor riqueza del mundo, la verdad. Perdí $15 millones en herederos aquella noche, pero gané una hija y recuperé a un hijo. El balance final de esta auditoría vital es positivo, inmensamente positivo. He reescrito mi testamento y mi destino, asegurándome de que mi legado quede en manos que saben acariciar y no solo agarrar. Me levanto del escritorio y camino hacia la cocina, donde el olor a café recién hecho y a pan caliente me llama. Nicolás me saluda con un beso en la mejilla y Elena me sirve una taza sin que yo tenga que pedirla, sabiendo exactamente cómo me gusta. Miro sus rostros iluminados por el sol de la mañana y siento una paz absoluta, definitiva. La lección ha sido dura, pero ha valido cada lágrima y cada centavo. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Hoy, mi única hija es la mujer que una vez desprecié. Y mi único heredero es el hijo que tuvo el coraje de amarme cuando yo no tenía nada más que ofrecer que mi propia presencia.